Bien, buenos días con todos jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el 19 de julio, el día de hoy. Ya entramos a lo que es el último tema de lo que es el curso de caminos, ¿ya? Eh, la clase pasada hablábamos de la importancia de lo que es el determinar el movimiento de tierras, cómo se determina el movimiento de tierras de una carretera en función a lo que es la sección transversal de una vía. Pero posterior ya a determinar lo que es el movimiento de tierras, ahora tenemos que determinar el diagrama masa. Y el diagrama masa es una gráfica que a nosotros nos va a indicar acerca del corte y relleno que existe en una carretera, los volúmenes, y si esto está equilibrado. Esto, vuelvo a decir, ¿no? O sea, cuando se equilibra esto, económicamente esa carretera es muy buena, pero a veces no necesariamente, a veces se puede equilibrar esto. Entonces,
hay que tomar en consideración algunos aspectos. Hay que tomar en consideración algunos aspectos. Veamos entonces acerca de lo que es diagrama masa, ¿no? Yo, generalmente, cuando se determina todo el volumen, ustedes van a hacer unos cuadros, ¿no? Generalmente van a hacer unos cuadros donde va a estar la longitud, la progresiva, ya determinado para cada progresiva si hay área de corte, área de relleno, ¿no? O área de enrocado, si es que lo requiere. Determinas la longitud y con ello determinas el volumen de corte en material suelto o el volumen de corte en roca suelta o en roca fija. A ver, acá hay algo muy importante, mira, quiero que prestes atención a esta partecita. Esta partecita es un poquito, importante. Yo acá lo voy a poner con... Ya, listo. Ya. Yo acá tengo tres estados o tres actividades. Volumen de corte, volumen de relleno, que voy tomando en consideración. ¿Eso de dónde sale? Eso sale de acá, ¿no? Si recuerdas un poquito los ejercicios, yo tenía áreas de corte y áreas de relleno. ¿Estamos? Eso creo que ya estaba claro, ¿no? Tipos de secciones de área de corte y tipos de secciones de área de relleno. Ya. Si yo tengo área y tengo promedio entre distancias, que es la longitud entre progresivas, yo voy a tener un volumen de corte, ¿no? Creo que eso está claro. Ya, pero acá hay algo muy importante. En una progresiva, ¿puede haber corte y relleno? Claro que sí. ¿Recuerdas? En una progresiva puede haber corte y relleno. En la siguiente, ¿puede haber corte y relleno? Claro que sí. Puede haber. ¿Y eso qué me va a indicar? Que cuando yo empiezo a calcular, va a haber corte, como es este caso, por ejemplo, ¿no? Mira, yo acá tengo progresiva. En la progresiva 1300 tengo 0.84 metros cuadrados de corte y 2.48 metros cuadrados de corte en la 1320. Ya, perfecto, ingeniero. Pero también tengo relleno. 0.38 metros cuadrados en la 1300 y 0.17 metros cuadrados en la 1320. La distancia, ¿cuánto es entre estas dos progresivas? Entre estas dos progresivas, la distancia es de 20 metros. Y ya. Entonces, promedio, ¿no? Lo que voy determinando entre área de corte y área de relleno y lo multiplico por la distancia. Igual, promedio entre área de relleno en la progresiva anterior y la progresiva siguiente y lo multiplico por la distancia. Eso quiere decir, ingeniero, que yo tengo corte y relleno en esta progresiva, en la 1320. Claro que sí. Entonces, a partir de ello, ustedes van a verificar que yo tengo un volumen de corte de 33.2022 metros cúbicos, pero ojo, de acuerdo a lo que yo he visto el material, este material es material suelto. No es roca suelta ni es roca fija. Eso ya lo tomaré en consideración de acuerdo a los estudios que voy realizando, a los estudios preliminares. Entonces, eso quiere decir que de acuerdo a este corte, ahorita lo voy a poner solo eso, el corte ahí está, multiplicado por su distancia, ¿no? El promedio de este corte
multiplicado por su distancia, me sale este material suelto. A eso ya ustedes saben que más adelante le van a considerar. ¿Qué le considero? ¿Qué le voy a considerar? El esponjamiento. Puede ser por cada estaca o al final ya, ¿no? Ya ustedes van a considerar eso no hay ningún problema. Ahora bien, así como hay corte, ya lo vi acá, también existe relleno. Para el área de relleno está esto de acá. Vamos a cambiar de color. Ya, ahí está el área de relleno, 0.38 y 0.17. Más que lógico que el relleno puede ser un relleno con tierra natural o puede ser con un enrocado. En este caso, no está considerando que terreno natural. Por último, voy a tener el volumen de corte considerando el material tal como está. El volumen de corte me va a salir 33.22. Aquí está como tal. Y el volumen de relleno me sale 5.52. ¿Por qué considero para el volumen del relleno el esponjamiento? Porque acá está saliendo 6.9. Porque estoy considerando lo que es el esponjamiento. Ahora, lo que yo quiero es que verifiquen si estos resultados están bien. Y de acuerdo a eso, me hagan una consulta. Entonces, así voy determinando para cada estaca. Por ejemplo, esta es la 1320 y la 1300. Después habrá entre la 1300 y la 1320. Después entre la 1340 y la 1330. Esto sale entre progresiva y progresiva. Voy determinando cada uno de estos volúmenes. Al final, si es 3 kilómetros, por ejemplo, desde la progresiva 0 hasta la 3000, determino el volumen de corte o de relleno. A ver, verificamos si este material, este volumen de corte está de acuerdo a esto de acá y este volumen de relleno está de acuerdo a esta área de relleno.
Muy bien, se verificó entonces los resultados. Voy tomando en consideración ello. Ahora, estos resultados, estos de acá, estos finales, tu volumen de corte, son los que me van a servir al final, todos estos resultados, son los que me van a servir a mí al final para poder determinar lo que va a ser el diagrama masa. ¿No? Entonces, yo voy tomando en consideración ello, ¿no? Yo voy tomando en consideración ello. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a tener un diagrama masa desde acá, ¿no? En este caso yo he hecho el análisis desde 1300 hasta la 1430, como voy haciendo el análisis acá. Estamos dando entre el volumen de corte y el volumen de relleno. Eso es lo que me interesa a mí. Ahora voy a quitar esta de otra explicación. Lo que yo veo arriba es todo el corte que hay. Y lo que yo veo en la parte de abajo es todo el relleno que va a significar. Por ejemplo, en la 1300, ¿hay corte y relleno? Claro que sí, mira, existe 33.22 metros cúbicos de corte y 6.9 metros cúbicos de relleno. Y eso es lo que está indicándome acá. Eso es lo que me va indicando acá. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? 32 y 6.9. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Que ambos sean iguales? Por ahí, ¿no? Perdón, este es el diagrama de volumen. Se recomendaría, ¿no? Pero cuando es una apertura de un camino es difícil, ¿no, ingeniero? Yo ya lo tengo claro. Arriba es el mayor corte y abajo casi relleno es mínimo. Es poco. Entonces lo que yo voy a determinar es eso. Matemáticamente eso me va a servir, ¿ah? Matemáticamente eso me va a servir. Entonces eso tengan en cuenta, eso métanse en su cabeza. Al diseñar un camino, no basta ajustarse a las especificaciones sobre pendientes, curvas verticales, drenaje, secciones, para obtener un resultado satisfactorio, sino que también es igualmente importante conseguir la mayor economía posible en el movimiento de tierras. Y te decía, presupuesto de una carretera, N. El presupuesto de una carretera, N. No solo está determinado por el buen diseño. Yo puedo diseñar bien bonito todo, pero al último el que me va, por decir así, el que me va a parametrizar toda la construcción de la carretera es el presupuesto. Pues decir, oye, no, es demasiado, muy alto, muy costoso, y a las finales tengo que hacer el análisis de costo y beneficio de esa carretera, la evaluación, porque es una inversión. Ya les dije, ¿no? Yo como Estado no puedo pensar en gasto. En una carretera yo no puedo pensar en gasto, yo tengo que pensar en una inversión que a largo, corto, largo, mediano plazo voy a tener resultados. Bueno, ¿de qué me sirve pues a mí estar invirtiendo en algo que no me va a dar resultados a las finales? Nada. Entonces, esta economía se consigue excavando y rellenando solamente lo indispensable y acarreando los materiales la menor distancia posible. Si yo quiero eliminar de acuerdo al diagrama masa, y el diagrama masa también me va a ayudar a ubicar los botaderos para hacer menor distancia, de recorrido, a eso es lo que yo le llamo la distancia media de transporte, cual ya se tiene que determinar para rendimiento de maquinaria. Entonces eso es muy importante.
Y para determinar los volúmenes acumulados se consideran positivos los cortes y negativos los rellenos. Eso está claro. Haciéndose la suma algebraicamente, es decir, sumando los volúmenes de suma algebraicamente, tomo en consideración el positivo o el negativo para llegar a un equilibrio. Tomo en consideración un positivo y un negativo. Así, de acuerdo a esta imagen que yo voy teniendo. Hacia arriba, corte, y hacia abajo, relleno. Entonces, el diagrama masa, para mí, lo que me va a indicar es que al graficar la curva de masas, que es un gráfico que determina la acumulación de volúmenes de corte y relleno según la distancia al punto de partida u origen, podemos observar que voy a considerar cómo está equilibrado este corte y este relleno. El corte se suele considerar positivo y el relleno negativo. Eso quiere decir que en las curvas de masas se establece el sentido de movimiento de material, determinando así el sentido del movimiento de tierra y el movimiento de la maquinaria, para lo cual tendremos que determinar distancias de acarreo libre y sobre acarreo. Ahora, este de distancia de acarreo libre y distancia sobre acarreo tiene que ver con el transporte de material en obra, rendimiento de maquinaria, de volquetes, transporte de material, eliminación de material, transporte de material de préstamo y todo eso. Bueno, eso ya en máquinas habrán hablado, ¿no? Eso es de determinar la distancia media de transporte y todo ello, pues eso es muy importante, tener en consideración el rendimiento de las maquinarias. Pues si yo no he hablado de eso, bueno, ya tenemos un pequeño problemilla por ahí. Entonces el diagrama más es algo así, ¿no? Oye, yo voy a tener, de acuerdo a la, ya, yo inicio en la progresiva 0 y termino en la 3, voy a tener en función a esto, este es el diagrama de volumen. Yo tengo acá una relación volumen corte y relleno. Ya, perfecto. Pero en el diagrama masa, lo que yo voy a tener es algo equilibrado. Mira, corte, 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 corte. Ya, perfecto. Ya voy teniendo corte. Es la suma algebraica lo que te dice. Acá hay una relación. Plano cartesiano, eje X, Y. La suma algebraica de corte y relleno voy tomando en consideración en la primera parte. Y la primera parte, entonces, ¿qué me va diciendo? Oye, mira, en todo este primer tramo, tú tienes más corte que relleno. Llega un tope y vas a tener más relleno que corte. Entonces, la curva va empezando a la pendiente a ser negativa. Ya vas teniendo un equilibrio. Esta proporción de estas dos áreas, por decirlo así, me va diciendo, oye, sí, está bien. Hay un equilibrio entre el corte y el relleno y entre el relleno y el corte hasta el final de la carretera. Pero esto es idealizado. Esto es idealizado. ¿Por qué es idealizado? Porque en una carretera no vas a tener la misma cantidad de corte y de relleno. Acá sería muy bonito que llegues a tener toda la cantidad de corte y relleno. Y lo que vamos a ver más adelante no va a ser tanto así. Esto es lo ideal. Esto es lo teórico. Una carretera de ejecución, que ustedes cuando hagan el análisis del mismo, no se va a tener. ¿Hasta ahí tengo alguna pregunta? Ahora, este diagrama masa se presenta dentro de un proyecto de una carretera. Claro que sí. Claro que sí se presenta dentro de un proyecto de una carretera. ¿Es necesario? Sí. Es muy necesario. Como le iba diciendo, para determinar en el presupuesto lo que va a ser el movimiento de tierras. Ya. Va a ser muy, muy necesario, señores. Eso
métanse en la cabeza. O sea, cuando tú presentes, digamos, ya yo voy a hacer un levantamiento de una carretera, ingeniero, tengo que hacer el diseño de planta, el diseño de perfil, tengo que hacer secciones transversales, tengo que hacer cálculo de volumen de tierra y diagrama masa. Todos esos 5 planos se presentan. Esto es un plano, ¿no? Si es un diagrama, una gráfica, es un plano. Eso ya tiene que estar bien claro. El corte está dado por la curva ascendente, la mayor o menor inclinación está determinada la rapidez del corte máximo mínimo. El relleno es una curva descendente que nos indica el relleno, las pendientes nos indica mayor o menor rapidez de relleno. El punto máximo nos indica el cambio de entre corte y relleno y el punto mínimo nos indica el cambio de relleno a corte. El punto de balance indica las cantidades iguales tanto de corte como de relleno. El punto de balance sería acá. O sea, acá yo tengo corte, el punto máximo, y de ahí se empieza a transformar a relleno. Eso es considerando que ambos estén trabajando de forma igual, pero eso no se da. Ahora vamos a ver. En el eje de las coordenadas se marca el volumen de corte y de relleno. Y la escala más usada es de que 1 milímetro me representa 2000 metros cúbicos de materia. Para proyectos grandes y para proyectos pequeños, la escala más usada es que 1 milímetro me pueda representar 200 metros cúbicos de material. Entonces, en acá, si yo trabajo una escala, yo tendría que tomar en consideración que esto de acá, en la coordenada Y, por decirlo así, en el eje Y, yo voy tomando en consideración lo que va a ser las áreas o los volúmenes, tanto de corte y de relleno. Para yo determinar el método de cálculo de la curva masa, yo tendría que determinar áreas. Ya las áreas yo ya lo tengo, o sea, no te preocupes. Vuelvo a decirte, las áreas están acá. Acá yo tengo áreas. Área de corte, área de relleno. Por eso es que es más sencillo trabajar con esta tabla. Que tú hagas el movimiento de tierra, acostúmbrate a tener esta tabla. No te das problemas. No te das problemas. Trabaja de esa manera. ¿Por qué? Porque para que determines el cálculo de la curva de masas, lo que voy a considerar son áreas. Áreas por sección transversal cada 10 metros, 20 metros, de acuerdo a lo que te pide el proyecto, y vas tomando en consideración las secciones típicas. Ahora, acá hay algo muy interesante. Cada uno de los espesores del pavimento, que pueden ser el pavimento flexible, base, subbase y el mejoramiento con material, de selección de lastre. Ahora, señor, lo que se considera para movimiento de tierras, y eso te vuelvo a decir, te vuelvo a explicar, para el diagrama de masas, básicamente son los volúmenes de corte y de relleno. ¿Por qué yo no considero tanto el pavimento? Porque el pavimento ya por sí ya tiene un presupuesto dentro de la carretera. Si tú ves las partidas de presupuesto de pavimentos, incluso en ahí ya está considerado el tema de transporte de material para pavimentos. Ya no se considera transporte muy aparte del material para pavimentos. O sea, yo sé que es un relleno, porque yo voy a traer de otro lugar, pero no es un relleno para llegar a nivel de subrasante. Lo que yo considero relleno es para llegar a nivel de subrasante. El terraplén, el rocaplén, el pedraplén, ¿no? Los enrocados, lo que tú quieras considerar, es para llegar a nivel de subrasante. Ya del pavimento, yo lo puedo considerar propio del pavimento, pero el espesor es único y es como un trabajo, es una actividad independiente. Entonces, calculamos las áreas de corte y de relleno tomando en consideración los promedios, ¿no? Área de corte anterior más área de corte siguiente, o sea, de las progresivas anterior y siguiente, dividido entre 2. Y de lo mismo para el área de relleno. Determino el volumen. Volumen es área de corte multiplicado por la distancia entre progresiva y progresiva. Y por último, calculo lo que va a ser el volumen de corte corregido. El volumen de corte corregido es lo que considera el factor de esponjamiento. Entonces, ingeniero, acá yo tenía un volumen de corte, ¿no? Un volumen de corte, 33.22, y un volumen de relleno de 5.52. Mira, acá existe volumen de corte corregido y volumen de relleno corregido. Entonces, yo voy considerando ello.
Ahora, inclusive, sí es cierto, yo corto 3.22 metros cúbicos de material. Eso es lo que yo estoy cortando. Pero pregunta es, ¿yo voy a eliminar 33.22 metros cúbicos de material? No, pues. No voy a eliminar 33.22 metros cúbicos, porque esto está en estado natural, esto está en área. Pero cuando hago el tema de eliminación de este material, porque este volumen de corte generalmente es lo que yo voy a eliminar, le tengo que poner un esponjamiento. ¿Se entiende? Ahora, en relleno sí considero directamente acá porque el relleno es mucho más costoso. Entonces, por eso es que acá tú estás viendo que acá sí le está afectando ese 1.25% de esponjamiento a lo que es el relleno. En conclusión, se tendría que afectar a los dos cuando hallo o cuando determino el metrado de volumen de corte. Sí. Ahora, otra cosa. Si todo el corte yo voy a eliminar, si todo el corte yo voy a eliminar, claro que sí, pues es muy necesario. Pero si no, no, pues. ¿Para qué si yo lo voy a dejar extendido por ahí? Ahora vamos a ver, ¿no? Hay un video cortito de cómo trabaja un empujador y te vas a dar dando cuenta que no todo el material de corte lo eliminas. Una parte queda para la plataforma de suprasal. Tomando en consideración, vuelvo a decirte, si el material es material granular, en este caso están considerando material suelto. Seguimos. Entonces, el volumen de corte corregido, está bien claro, dice volumen de corte corregido, va a ser igual al volumen del material suelto dividido entre el volumen en estado de natural. Eso es lo que tú determinabas, ¿no? En mecánica de suelos, en laboratorio se determina esto. Ahora, yo les comenté hace poco, ¿qué pasó con la carretera que va de Jauja Tarma por atrás, por Ricrán, por Molinos, por Ricrán? ¿Qué pasó? Oye, el expediente dijo, ¿por qué le has puesto un factor de 0.9? No, es que cuando el camión traslada ese material de eliminación, no está eliminando 15 metros cúbicos. Como va andando y va chancando la llantita, eso no es 15 metros cúbicos. Entonces, cuando yo le pongo 0.9, solo es el 90% de esos 15 metros cúbicos, lo cual me hace menor, digamos, P14. Oye, pero ¿eso de dónde ha sacado? Pues no, ¿de qué bibliografía, investigación, análisis de pruebas, laboratorio? No, eso es por mi experiencia profesional, pues porque yo ya he trabajado años. Ya, se respeta la experiencia profesional, pero cuando eres empírico y cuando no tienes cómo sustentar ese factor de 0.9, mejor no te metas a hablar. O sea, estás hablando sandeces, la verdad, por más buen profesional que seas. Señor, a mí me tienes que demostrar científicamente. Ya, yo puedo ser ingeniero, todo el ingenierazo que tú quieras, pero si empiezo a decirte, no, mi experiencia, que va a chancar la llantita del carro, espérate, tú has hecho, por último, tú has medido, ya, ese carro tiene 15 metros cúbicos de capacidad de tolvo. Perfecto. Salió del lugar donde tú estás, de donde estás eliminando el material, donde has hecho todo el corte, y vas a eliminar al botadero. Y me vas a decir que va a llegar 0.9, o sea, me vas a decir que va a llegar solo 14 metros cúbicos, por decirlo así. No puedes, no me puedes decir eso, y menos sin un cálculo. Al menos si te hubieras tomado el afán, ya, salió 15 metros cúbicos, hice el recorrido, llegó 13.5 metros cúbicos al otro lado. ¿Has medido? No, no he medido. ¿Y tu experiencia entonces? ¿Y qué tal no es 15 metros, no llega a 13.5? Que puede, tenga razón, que puede, tenga razón. ¿Y qué pasa si no es 0.9? ¿Qué tal llega a solo 12 metros cúbicos? Estás eliminando solo eso.
Que por ahí no es, la lógica no es mala que planteaba él, pero sin sustento puedes plantearlo de esa manera. Sin sustento no puedes plantearlo de esa manera. Ahora, exactamente como yo sé que es 1.25, por ejemplo. ¿Por qué no es 1.20, 1.15, 1.10? Circo ingeniero. Luego en un laboratorio, determino el volumen de material suelto. 1200 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo? Ahora, acá hay una pregunta para ustedes. ¿Cómo determino o cuál sería el procedimiento para determinar este material suelto y este material de banco? ¿Con qué ensayos yo determino esto? ¿Quién me responde? ¿Quién levanta la mano? ¿Con qué ensayo determino este 1240 kilogramos por metro cúbico? ¿Y con qué ensayo determino este 1550 kilogramos por metro cúbico? ¿Saben qué, señores? A ustedes se les está contratando para que monitoreen el tema de movimiento de tierras. Quiero que me determinen cuánto en sí se está moviendo, cuánto de material se está moviendo. Vamos, calculen. ¿Cómo determino ese numerito? 1240 y 1550. Y no se los voy a decir tampoco. Por si acaso, no se los voy a decir. Que puede ser pregunta en la sustentación de su trabajo. ¿Cómo has determinado eso? ¿Cómo has llegado a determinar ese 25%? ¿Con qué ensayo? ¿O pusiste tu dedo y ya, yo metí mi dedo acá en esta tierra y yo soy genio, yo soy ingenierazo, tengo 25 años de experiencia, 30, 40 en carreteras, 1240 kilogramos por metro cúbico? ¿Quién te va a creer eso? Yo no te creería. Pero ¿cómo determino eso, señor? Pasado eso, yo determino ese valor de esponjamiento y lo único que hago es multiplicar. Pero necesito dos volúmenes para comparar y para tener este factor de esponjamiento, sí necesito. El estado natural, por eso es decir, material en banco, y el estado suelto. ¿No? El estado natural y el estado suelto. Es lo que yo te decía. Oye, en estado natural, yo tengo un cubo. Si yo tengo un cubo de 1 por 1 por 1, simple ingeniero. Si 1 por 1 por 1 por 1 es un metro cúbico. ¿Por qué me voy a hacer problemas? Tengo 1 de alto, por 1 de ancho, por 1 de profundidad, es un metro cúbico. En ese estado natural yo le he encontrado al volumen. Ya, pero ¿cómo determinas eso? No me vas a cortar un cubo exacto y después lo vas a pesar. Es un montón de material. Y cuando yo le empiezo a rascar, a excavar este material, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Ya no es 1 por 1 por 1. Ya el material se empieza a deformar. Ya el material empieza a tener otra consistencia. Entonces se hace un apilamiento. Ahí está. Ya no es 1 por 1 por 1. Ya hasta cambió de forma. Pero yo sé que ahí hay más material porque ya se esponjó. Acá era más compacto, acá ya. Vuelvo a decirte, y no te sorprendas, la pregunta puede ser para la sustentación para la próxima semana. ¿Cómo determino esto de acá? ¿Cómo determino que en un metro cúbico existe 1240 kilogramos de material en estado suelto? Acá lo que te diría es esto. Acá es 1240 kilogramos por metro. Y en acá es 1550, cuando yo lo tengo en el banco. Kilogramos por metro. ¿Cómo determino eso?
Ya, ahí date una idea. Por ahí va la situación. Una vez que yo tengo el volumen corregido, tranquilamente yo lo multiplico por el factor de esponjamiento y lo mismo va pasando con el volumen de relleno. Lo mismo va pasando con el volumen de relleno. Ojo, el volumen de relleno también se va considerando esponjamiento. Entonces, señores, en la ordenada de la curva de masa y la ordenada de curva de masa de n-1, tomamos en consideración los volúmenes de las progresivas anteriores y posteriores, y tomo por último el volumen de corte y el volumen de relleno. Entonces voy haciendo matemáticamente esto. La ordenada de la curva masa anterior más el volumen de corte corregido, ahí está, menos el volumen de relleno de N, o sea, de la progresiva que vi. Y eso es lo que va pasando acá. ¿Te acuerdas de mira, es el mismo cuadro, lo que está en la diapositiva 2 y la diapositiva 11 es el mismo cuadro. Entonces yo te digo, oye, yo acá tengo corte, ya determiné mis áreas de corte, mi área de relleno, ya determiné mi volumen de corte, mi volumen de relleno, y en acá tengo lo que es el volumen de corte corregido. Y empiezo con 746.19. O sea, acá el análisis es desde la progresiva 0. Porque acá muy simple, yo puedo decir, oye, en 1300, si yo estoy empezando en la 1300, esto tendría que ser 0, ¿no? Si es 0, para adelante se va a hacer positivo o negativo. Pero si tú te vas dando cuenta, acá te va diciendo, oye, 746 menos 753 menos 762 menos 775, ¿qué está pasando? Está disminuyendo. ¿Qué hay? Hay mayor corte que relleno. Eso es lo que está pasando. Y cuando tú te vas a dar cuenta en el diagrama masa, porque entre el diagrama masa es esto de acá, ojo, es esto de acá, con esto de acá, con este resultado, lo que vas a tener es esto. ¿Qué pasó? Hay un momento en que hay mayor corte que relleno. Y hay un momento en que mayor empieza a darse de acuerdo a la progresión. Eso me va ayudando, sí. El equilibrio esta área de acá, y eso también es otro análisis en movimiento de tierras, el equilibrio sería que esta área de acá a ver, déjame un 5. Ya. Esa área de acá sería igual a esta otra área. La idea es esa, ¿no? No se va a dar. Vuelvo a decirte, no se va a dar. No se va a dar, ¿por qué? Y ahí está. Porque definitivamente hay mayor corte que relleno. Y eso parte desde acá. Hay mayor corte que relleno. O sea, ¿existe un diagrama de volumen de material? ¿Existe un diagrama de masa? Sí, pues. ¿Qué podría ser para que esto esté equilibrado? Otra pregunta de sustentación. ¿Qué hago para que eso esté equilibrado? ¿Qué planteo? ¿Qué hago para que esta área de acá, digamos,
Tiene que ser algo así. Y estaría de relleno. Quiere hacer algo así. Ingeniero, ahí sí podría decir que está equilibrado, ¿no? La línea amarilla con la línea roja está bien bonito. Pero ha tenido que desplazarse en números. Mira acá. Esto se ha desplazado con respecto al área anterior. Esto se ha desplazado con respecto al área de abajo. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Señores, todo resultado para nosotros, todo resultado, ensayos, certificados, planos, diagramas, gráficas, todo tiene un análisis. Ya, yo puedo hacer bonito mi diagrama más y todo, ya, y el ingeniero te va a preguntar, ¿y qué me representa esto de acá? Ah, ingeniero, acá hay mayor corte que relleno. Ya, y entonces, ¿cómo hago yo para que de alguna otra manera sea equilibrado? Ah, no, pues aparte puede ser desde el momento, desde el diseño, ingeniero, desde el trazo de planta. Podemos por ahí quizás cambiar algún tramo de pendiente, generar mayor curvas o quitar curvas, hacer una sección un poquito más angosta. El talud de la carretera hay que menorarle, la sección típica, no sé, es un análisis. Porque ojo, si me sale así descomunal, más probable es que me salga más costoso mi carretera. Entonces, señores, a eso es lo que le llamo el compensar volúmenes. Mira, yo puedo tener un volumen, un diagrama de volumen. Ya, la rasante puede estar así, de acuerdo al perfil de terreno puede estar así. Ya, perfecto. Ya, pero tengo que compensar. Mira, en esto que yo veía en mi perfil longitudinal, entre mi rasante y mi perfil longitudinal, donde yo hacía corte y relleno, mira, esta imagen que tú ves acá, donde hay corte y relleno, me va haciendo que la curva sea de esta manera. ¿Qué pasa si todo es corte? Te va a pasar esto de acá. Ahí está. Ahora, ¿esto dónde sucede? Esto realmente sucede cuando la carretera es apertura de una trocha carrozal. Ingeniero, ahí indefectiblemente no voy a poder hacer mayor no mayor relleno, mayor, ahí hay contracorte. ¿Eso está permitido? Sí, pues. Cuando aperturas una trocha, generalmente es lo que se está dando eso. Entonces te vas dando cuenta que el análisis del diagrama masa a la larga es importante. A la larga es importante. Pero eso, ¿qué tiene que ver esta relación? Esta relación, señor, tiene que ver con tu trazo que hayas hecho acá, cómo lo has definido. Quizás acá hay demasiada curva, curvas de volteo, que pueden ser necesarias para que ganes pendiente. Ahora, otra cosa, mira, que hay otra cosa. Señor, si es necesario la cantidad de curvas de acuerdo a las pendientes que tú has planteado, no hay ningún problema, hay un sustento técnico, ni lo mueva, no va a decir, no, el ingeniero me ha dicho que le corte 3 curvas a mi carretera porque hay mucho corte. No, es el criterio. Por eso te digo, cada carretera es muy independiente, por eso es que la sustentación de cada trabajo es muy independiente. Juan no va a pensar igual que María, María no va a pensar igual que Luis, Luis no va a pensar igual que Victoria. Eso no se va a dar. Tu diseño es único. Quizás otro pudo haber planteado 20 metros más arriba que tú tu carretera. No va a ser igual. Yo próximo semestre puedo decir, oye, ¿sabes qué? Ya, haz este diseño de carretera, de este tramo, ya, y ese joven que va a ser, digamos, por ahí contigo, que tú le puedas pasar el trabajo. O yo tengo el trabajo de Parra, no te preocupes. Ya, perfecto. Yo sé que desde el diseño del trazo de gradiente no va a ser igual. No va a ser igual. Nunca, jamás en la vida. Siempre va a variar algo.
Puede que haya hecho 2 gradientes más o 2 gradientes menos y empezó a hacer la curva para hacer su trazo de eje de vida. Los criterios no son iguales. Ya ustedes, si han hecho el trabajo, se han dado cuenta de ello. Nunca va a ser igual. Y cuando se ejecuta la carretera y empezamos a aperturar, de ahí para adelante, prácticamente ya la carretera es tu, por decir así, es la huella que dejaste en la vida del trabajo que tú planteaste. Es tu proyecto. Es tu hijo. Yo puedo hacer edificios que son muy iguales. O edificios, ya. 13 pisos a la izquierda, 13 pisos a la derecha. En cada piso, 5 departamentos. Ya, tanto 2 a la derecha, 2 a la izquierda, ya, bien bonito. Igualitos, así. Casas que son igualitas, ya, la distribución la misma, lo que fuera. Lo que ahora hacen en una carretera. Nunca va a ser igual. Nunca. El trazo puede ser distinto. Quizás por acá el señor, oye, yo planteé por acá, oye, no, pero a mí no me gustó esta curva, yo lo hago recto. Quizás acá he hecho yo 1, 2, 3 curvas de volteo. Acá quizás otro señor agarra y digo, yo necesito hacer 4 curvas de volteo. Y técnicamente puede que sea bien. Lo que tú tienes que buscar es el equilibrio. Al último, después de haber hecho todo tu trazo, y eso el software te ayuda bastante, es que busques ese equilibrio entre el volumen de corte y relleno que se puede dar, entre la relación que hay entre planta y perfil longitudinal. ¿Se va a dar? Sí, pues. Se va a tener que dar. Por más que hagas el trazo de planta por otro lado, va a haber un equilibrio, va a tener que haber un equilibrio. Pero eso es muy importante y vuelvo a decirte, es muy importante. Nunca te olvides de esto, señora. O sea, porque si ya de esto te olvidas, cuando vayas a hacer, vayas a empezar a ejecutar una vía o vayas a empezar a hacer un proyecto de esto, es muy importante el detalle del levantamiento topográfico. Y eso yo te decía desde el primer día de clases. Tú tienes que manejar topografía en carretera al revés, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en diagonal, como tú quieras verlo. O sea, topografía es lo que te va a manejar el tema de carreteras. Ahora ya lo estás viendo. Al principio dicen, no, pero ya yo hago. Perfecto. Pues un levantamiento con dron. Ya, pero en selva, tema vegetativo, lo que hace el dron no es tanto a detalle la medición directa, lo que hace el dron es digitalizar en función a la imagen que tiene, y ahí hay corteza vegetativa. ¿Cuánto va a ser el desnivel que existe entre la distancia vertical con drones? ¿O cómo podría mejorar el tema de altitud? Porque el problema con el dron no es tanto en planta yo te he manejado dron, he hecho mi tesis con respecto a eso. En planta no hay ningún problema, así que con base y sustento te podría decir, en planta hay centímetros de desfase, tomando en consideración si los puntos de control lo has puesto bien, pero en altimetría, ¿funciona el dron? Ahora, para corte y relleno, ¿qué necesito? ¿Necesito planta o necesito altimetría? Pues cuando venían y traían proyectos, un colega un día me dijo, Reiner, ¿tú manejas dron? Sí. Hoy me han traído un proyecto que han hecho un diseño de un canal con dron. Han hecho el levantamiento con el dron y con su GPS y me han mandado fotos y todo eso. Están locos, le digo. El dron tiene problemas con el tema altimétrico. Yo no digo que no está bien para el tema de planta. Para el tema de planta yo no le puedo refutar mucho porque tiene GPS, le puedo poner, incluso él tiene otros, hay drones con RTK,
cuadricópteros, octocópteros, ya hay de todo, ya perfecto. El problema que tenemos con la medición del dron es el tema altimétrico. ¿Cómo hago para mejorar la altimetría? Entonces, me sirve, peor, pues doctor, le digo, para un tema de canales, peor, pues es meterse la soga al cuello. Usted sabe que hay pendientes. En carretera todavía estoy manejando pendientes del 10%, 8%. Ya hay centímetros que se podrían pasar, pero usted sabe que en canales yo manejo pendientes del 30, del 2%, 1%, 0.5%, 1 por 1000. Sí, pues, son milímetros. No puedo. Hay que tener bastante cuidado. Hay que tener bastante cuidado con el tema de altimetría en carretera. Es mejor, yo lo que recomiendo, mejor, un levantamiento convencional. Usa tu estación total, usa tu GPS diferencial para el tema de ubicación de coordenadas de punto de inicio, punto final, y algunos puntos que vas a requerir dentro de la carretera, excelente, te hayas todo tu levantamiento con estación total. Si ves el método, la forma de mejorar el tema de altimetría en carreteras con drones, sí, lo hay, pero tienes que poner bastantes puntos de control. Bastantes puntos de control tienes que poner. Te puede servir mucho de detalle. Ahora, el dron, no estoy diciendo que no se utilice el dron, porque el dron te puede dar mucha información en vivo de lo que te pueden dar estas curvitas de nivel. Yo con la estación total lo que yo estoy determinando son curvas de nivel, pero con el dron yo estoy teniendo una imagen mucho más real, si existen fallas, si existen quebradas, si existe, no sé, una serie de información que con las imágenes pueden ser muy buenas. Ingeniero, ¿puedo utilizar entonces el dron? Sí, pero requiriendo para qué lo vas a necesitar. ¿Qué tipo de información vas a requerir para esa carretera? Eso que se entiende, no vaya a pensar, no, el ingeniero ya dijo que definitivamente le ha puesto la cruz al dron. No, 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 no quiere saber de dron. Yo te tengo mi dron, pero hay que tener criterios cuando saber más. Entonces, la relación, por último, ya para pasar a sus preguntas, la relación que hay entre esta planta, este perfil y esta sección transversal que tú has determinado, se va a convertir a determinar el volumen, dos volúmenes de corte o de relleno y el diagrama masa para considerar. Y ahí acá hay algo muy importante. Mira. Oye, señor, estoy empezando de cero. ¿Pero por qué le estás poniendo 3500? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pones cero? Porque si yo le pongo cero, lo más probable es que todo salga así. ¿Por qué le estás poniendo 3500? De arranque en el volumen de corte o en el volumen de relleno. O menos 3500 para el diagrama masa. Estoy tratando de buscarle el equilibrio. Pero considero en las conclusiones, porque todo trabajo tiene conclusiones, que se está considerando que hay en negativo menos 3500, porque lo que se quiere es ese equilibrio. Pero ¿esto qué me va a representar? Esto me va a representar movimiento de tierra. 3500 metros cúbicos en corte o en relleno de material que puedo considerar para mi carretera. Señores, hasta ahí tengo una pregunta. Hasta ahí tengo preguntas.
Y vuelvo a decirte, no, ingeniero, ¿y cómo me saco entonces toda esta duda? ¿Cómo puedo aprender? Fácil, pues, camine una carretera. La solución para que tú puedas tener mayor criterio y puedas aprender, camina una carretera, pero no camines por pasear, camina para que observes los detalles de los cortes de talud, en donde hay ensanchamientos, donde por ahí probablemente se hizo un relleno con el corte que hiciste. Probablemente haces eso, probablemente haces eso. Si en el mejor de los casos puedes trabajar haciendo un levantamiento topográfico, mucho mejor. Ahí vas a tener mucho más criterio. Si puedes ser asistente de un ingeniero, ahora, señor, si tú te vas a meter a diseñar una carretera full software, no te digo no lo hagas, está bien, pero ve al terreno, comprueba con la información que tienes en terreno. Muchos alumnos yo he conocido, hasta colegas, oye, yo te hago carreteras y todo eso. Ya, pues bonito, ya tú manejas el software, izquierda, derecha, arriba, abajo, ya tú eres un erudito en el software, ya. ¿Y quién te da la información para que hagas todo eso? ¿Qué pasa si en el levantamiento topográfico las curvas del nivel no coinciden con lo que tú estás haciendo, con lo que hay en el terreno? Desde el arranque, desde el punto inicio, desde la progresiva cero. No, pues no me digas eso. Y cuando yo voy a comparar tu plano, porque en tu plano existen coordenadas, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un cuadro de coordenadas, oye, ¿sabes qué? En el este es tanto, en el norte es tanto, el kilómetro 02 debe estar en tal punto, y yo voy con mi GPS, ¿no? Un GPS navegador que tiene más o menos un error de más o menos 3 metros a la mayor precisión que pueda tener, yo debería de tener ese error. ¿Y qué pasa si con tu plano no coincide? No coincide. No, pues no me digas eso, me estás echando saladera. No, no te estoy echando saladera. Lo que te estoy diciendo es, perfecto, tú maneja el software, no te quito el mérito de que manejes el software. ¿Es una necesidad tener un software ahora? Sí, pues, porque si yo quisiera hacer cambios, mucho más fácil, yo agarro, lo corro en el civil, a la izquierda, a la derecha, todo bien bonito, perfecto. Pero si no está de acuerdo a lo que está en el terreno, de nada me sirve. ¿Se entiende esa parte? Señor, tú vas a construir en el terreno, no vas a construir en tu computadora. Y eso es lo que a veces no queremos entender. Ingeniero, yo quiero un software, un software, un software, un software. Todos quieren software en todo, ya. Pero toma en consideración tener buenos datos del terreno. Para que tú, por ejemplo, tengas un buen cálculo de volumen de tierras, tú necesitas un buen levantamiento de la carretera. Que si te has dado cuenta ya estas últimas clases que hemos tenido, es lo más importante que lo va requiriendo de la carretera, porque eso es de ahí es donde va a determinarse el presupuesto de una carretera, del movimiento de tierras. ¿De dónde sale el presupuesto de la carretera? ¿Del trazo de tu eje, de tu perfil, de tus curvas verticales, horizontales? No, al último es del movimiento de tierras en general que tú vas a tomar en consideración. ¿O no? ¿O estoy mal? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo recomiendo eso. Yo recomiendo. Ya por último, ¿qué pasa con el material que ya no requiero? Ya hice mis cortes. ¿Hay un material excedente? Sí. ¿Y si hay un material excedente, tengo que eliminar? Sí. ¿En dónde lo elimino? En botaderos. ¿Que existen unas especificaciones técnicas para los botaderos? Sí. Definitivamente sí. Entonces, señores, lo que yo requiero es eso. Lo que yo requiero es eso. Para tomar en consideración el determinar ello. ¿Ya?
La distancia de acarreo libre, para hacerle recordar un poquito lo que hicieron en equipos y maquinarias con el tema de la distancia media de transporte, es la construcción de terracerías con volúmenes considerables, con longitud de acarreo necesario para colocar materiales de excavación en rellenos correspondientes que ejerce una influencia importante en el costo de operaciones. Todo es costo. Eliminar cuesta. Traer material cuesta. Todo es costo. En una carretera todo es costo. Así que no vayas a pensar, no, pero hacemos por las puras, no. Tú, como contratista, señor, a ti te han pagado por hacer corte de 1.500 metros cúbicos de material. Así está en el expediente técnico. Y hay 1.800 metros o 2.000 metros, 500 metros cúbicos más de material que tienes que cortar. Tú lo vas a cortar gratis. Como contratista, tú vas a poner tu excavadora, tu cargador, tu bulldozer, tú lo vas a poner gratis. No, pues ingeniero, hay operadores, hay un costo de hora máquina, yo ya sé eso porque ya llevé en maquinaria y equipo todo eso, hay un rendimiento, tengo que pagar combustibles, aceites, lubricantes, operario, tengo que pagar mantenimiento de maquinaria, tengo que pagar todo eso. ¿De dónde voy a pagar de 500 metros cúbicos que voy a trabajar extra? Yo soy Papá Noel, ¿qué cosa para llorar? No, pues no puedo. Entonces, debido a que ocurren en estos casos variaciones considerables en la longitud de acarreo del material excavado, se ha adoptado en la práctica considerar dentro del precio de excavación el acarreo del material a cierta distancia, que se le denomina distancia de acarreo libre. A estas distancias se ha fijado en 20 metros, o sea, de estación en estación. O sea, lo normal es que tú, oye, ¿sabes qué, señor? Yo te voy a pagar por el acarreo, por la eliminación, por la extracción de material de acá, de esta carretera. Por ejemplo, para yo mm, hacer un préstamo de un material, de una cantera, donde el material es muy bueno, yo voy a considerar que la cantera está en la progresiva, la 0520.20, con 4 kilómetros de penetración. Ahí está. ¿Hasta dónde va a considerarse eso? Yo ya en equipos y materiales ya sé cómo se determina distancia media de transporte, ya sé cómo se determina el tema de canteras, acarreo de canteras, para determinar que esta cantera me va a servir de la 00 hasta la 810. Hicieron eso, ¿no? Y de la 810 hasta la 2730 me va a servir la cantera 2 porque tiene una potencia de 20.000 metros cúbicos, ¿no? Que se encuentra en la progresiva 1 más 845.20, 5 kilómetros adentro. Y para el resto, pues habrá una cantera 3. Entonces, en función a eso, es lo que yo te voy a pagar el acarreo de materiales. Y si hay un excedente, voy a tener que considerarte el excedente para pagarte posteriormente por precios unitarios. De eso se trata. Lo mismo con los agua. ¿Qué yo necesito para hacer una pavimentación? Material y agua. O un afirmado. Material y agua. Buen material de cantera, ¿no? Zarandeado ahí con su cierta cantidad de gravas, finos y todo eso. Y agua como insumos. Y como equipo, ¿qué necesito? Fácil, ingeniero. Los volquetes que me van a transportar, con el cual voy a determinar la distancia media de transporte, los que van a hacer transporte y acarreo de material, los cargadores que me van a trabajar ahí en cantera, el cisterna que me va a hacer el riego y estos dos hermanitos que van de la mano, la motoniveladora y el rodillo. Señor, cada uno de esos maquinarios tiene un rendimiento, ¿no? Cada una de esas maquinarias, bajo eso se va haciendo un análisis de precios unitarios, ¿no? Cierto. Y con eso yo te estoy determinando esto de acá.
Entonces, señores, la distancia de sobreacarreo ya es el transporte de los materiales, ya sea de corte o de préstamo, a una mayor de distancia que el acarreo libre. El acarreo libre está dentro de esto. El sobreacarreo ya no está considerado esto. O sea, ya estoy requiriendo mayor distancia. Por ejemplo, para eliminación, yo puedo eliminar muy cerca o hacer botaderos muy cerca a la ladera de la carretera, a un costado de la carretera, lo que fuera. Considerando que, bueno, exista por si acaso aprobación para que sean botaderos, porque si no hay eso, ni se te ocurra hacer botaderos en un lugar donde no te han permitido. Y vas considerando esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sobreacarreo? Voy a considerar de alguna otra manera que la distancia sobre acarreo está acá, es la distancia CD y AB, donde voy a considerar que CD es la corta línea, corta la línea OP a la mitad, y los puntos CD representan la ubicación del centro de gravedad de las masas movidas. Esto tiene que ver, vuelvo a decirte, con el tema de distancia media de transporte. Entonces, señores, cuando yo determino este sobreacarreo, lo que yo voy determinando es esta distancia media de transporte. Esto, vuelvo a decirte, ya lo has visto en equipos y materiales, ya no se habla acá, porque esto es básicamente rendimiento de tema de transporte de equipos. Lo que yo determino es esto, ¿no? Yo tengo una ubicación de un botadero, te lo voy a explicar brevemente, te voy a hacer un recordaris de esto, de lo que hiciste ahí, y te digo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una ubicación de un botadero en la progresiva 410 más 900 y el acceso está a 380 metros. Eso quiere decir que desde la progresiva 330 a la 800 y a la 410 más 900 hay una longitud de 80.000 metros. Claro que sí, 80 kilómetros. O sea, todo este tramo de acá, de la 330 a la 410, va a ser su botadero acá. Y de la 410 a la 412 va a ser el botadero acá. Entonces, ¿acá hay un centro de gravedad entre esos dos puntos? Sí, hay un centro de gravedad. Y entonces yo determino, por último, la cantidad de material de metros cúbicos por kilómetro que voy a acarrear en este tramo. La distancia media es tanto para el botadero 1 y para el botadero 2. ¿Qué te quiero decir? Acá está la explicación. Señor, yo tengo acá de la 330 a la 410.900, 380 metros adentro. ¿Estamos? Una explicación rápido, ¿cómo se determina el centro de gravedad? ¿Ah? A ver, señor, el tramo es de la 330 a la 412. Mi botadero está en la 410. Pero, ingeniero, ¿por qué no lo ha puesto en la 350, en la 380? No hay, pues, permiso, no hay permiso. No puedo. Mi botadero es ahí. Ya, no puedo. Es el único lugar donde puedo haber solicitado un permiso con botadero. La longitud es 80.100 metros o 80.1 kilómetros. ¿Está bien? El centro de gravedad, ¿cómo lo determino? Es muy sencillo, mira. Tengo el acceso 4.010.900 más 330.800. Eso lo divido entre 2. Ah, ya, sale 370.850. ¿Está bien? Ya, perfecto. Ahora, 370.850, que es la distancia que hay en este tramo, lo resto con 410.900, que es la progresiva donde voy terminando. Me va a salir en negativo, pero yo determino el valor absoluto. Eso quiere decir que es 40.050. Esa es la distancia media que existe entre ese tramo. A su vez, esos señores, yo les sumo 380 libre. ¿Por qué 380 es libre? Porque es el acceso al botadero.
y yo lo divido entre 1000, yo digo hay 40.43 kilómetros de distancia media en este tramo, en este primer tramo, de la 330-800 a la 410 más 900. La distancia media del tramo 1, entonces, va a ser igual a 80.100 metros por 40.43 kilómetros, que es igual a decir a 3.238.443 metros sobre kilómetro. Si me has entendido, determina la distancia media al centro de gravedad del punto 2, que es lo que está acá, ¿ve? 40.43, 3.238, que es lo mismo. Ahora, ¿tienes que determinar el centro de gravedad para cada tramo? Claro que sí. ¿Cuánto me va a salir la distancia media para el tramo 2 de la 410-900 a la 412 más 740? El centro de gravedad me sale 1.30 y la distancia media me sale 2.392 metros por kilómetro. Eso es lo que yo te voy a pagar como distancia media. Entonces, señor, eso es lo que se determina de esta manera. Y con ello voy determinando lo que es mi cantera, mi centro de gravedad para cada uno de ellos. Preguntas, señores. Eso es lo que realmente te pago. Bien, me he dado cuenta que, bueno, nosotros hemos hecho un foro 1, un foro 2, un foro 3, un foro 4, un foro 5. Me está faltando un foro más, lo voy a dejar para la próxima semana. Es algo que ustedes ya han hecho. Acá en unidades, acá en la semana de cálculo de movimiento de tierras, voy a dejarles un forito acerca, para que recuerden, ¿no? Acerca de distancia media de transporte. ¿Ya? Con eso estaríamos terminando el tercer foro. Entonces, en acá van a decir detallar específicamente en qué consiste la distancia media de transporte. Después, cómo se calcula distancia media de transporte y caso práctico. Todo esto ya se sabe que es a mano. 19, ya terminando esta semanita hasta el 24. Sí, pues 24. Y con eso estaríamos hoy día 19 hasta el 24 de junio. Muy bien. Con eso sería el foro número 6 y eso sería con respecto a esta parte, ¿no? Porque tengo velocidad de diseño, tengo curvas verticales y me faltaría el tercer foro para el tema actitudinal. Bien, señores, eso sería todo por el día de hoy entonces, si es que no hay alguna mayor otra pregunta. Con esto prácticamente ya estaríamos dando finalizado a lo que es nuestro sílabo de caminos, ¿no? Prácticamente hasta el día llegaría. Ya el día de mañana haríamos como un repaso general de las preguntas que ustedes tengan con respecto quizás a sus trabajos o algo así. Y ya con eso estaríamos quedando expeditos para la próxima semana hagan sus exposiciones de sus trabajos, ¿no? Como nota final. Dígame, señor Robles, lo escucho.
Buenos días, ingeniero. Respecto a las distancias de acarreo ingeniero y los centros de gravedad, lo que te acabo de explicar, todo eso tenemos que presentar también. ¿Está dentro de las diapositivas, dentro de las preguntas? No, ingeniero. No, si no está, no está. Si no está, no Ah, está. Por eso que yo le decía, mañana voy a explicarles un poquito más detallado cómo va a ser. mm, Simple. bien. A ver, señor Robles, usted, diapositiva 5, 15, 20 y 25. Perfecto, tiene 7 minutos para explicar esas diapositivas. Señores, no me llenen las diapositivas de texto. No es recomendable llenarlo de texto. Se recomienda explicar y sean precisos, no divaguen. Hablen de su proyecto. Ingeniero, mi carretera es de la carta número tal, el tramo es de tal, tal, y empiezo a explicar lo que es así. Y se acabó. Tu exposición es tu nota de tu cognitivo, que me domines todo el tema con respecto a las preguntas que te estoy haciendo, y tu trabajo es el tema procedimental. Y se acabó el semestre. Que tengan buen día, señores. A cuidarse, a cuidarse.